tenemos más gente que se suma y que se suman porque saben que tenemos el plan para salir de esta crisis. En todo lado me dicen que la plata no alcanza y es fundamental que la población sepa que podemos salir de esta situación, conocemos el camino de salida. Tu plan de gobierno es un plagio de un presidente de Estados Unidos y lo muestra. Es el presidente Franklin Roosevelt en el año 1933 hasta 1945 que puso su plan de 100 días. Este es un partido que ha dado respuesta a nivel nacional a la problemática del país del preciso momento. Es por eso que lo han inhabilitado a Jaime Dum, a nuestros militantes y a todos los bolivianos que probablemente no vayamos a recurrir a una acción de amparo constitucional, porque eso entorpecería el proceso de las elecciones. Sala Plena se ha reunido hoy el Tribunal Supremo Electoral tomando una determinación respecto a la situación de Jaime Dum, inhabilitado por segunda vez. Esto se decía más temprano. La Sala Plena entiende en realidad que el recurso de revisión extraordinaria no puede ser utilizado para intentar subsanar un requisito que no ha cumplido un candidato. Por lo tanto, en base a estos argumentos, hemos decidido declarar improcedente este recurso, principalmente protegiendo el principio de preclusión en el proceso electoral, teniendo en cuenta además que la fecha máxima para sustituir candidatos por renuncia era el 3 de julio. Sin embargo, la propia organización política ha decidido inscribir a este candidato en fecha 25 de junio. Se entiende que a la fecha de inscripción, este ciudadano debería haber tenido al día todos los requisitos cumplidos, motivo por el cual no se encuentra un fundamento de que a través de un recurso de revisión extraordinaria se pretenda subsanar requisitos que no se hubieran cumplido en la fecha 25 de junio. Otro principio que se preserva con esta resolución es el principio de igualdad. Recordemos que todos los candidatos, a presidente especialmente, en fecha 19 de mayo han cumplido todos los requisitos. Por eso han sido habilitados. Recordemos que con este recurso de revisión extraordinaria, lo que el delegado de esta organización política pretendía es dejar sin efecto la resolución de inhabilitación. Al haber sido declarado improcedente, esa resolución de inhabilitación se mantiene incolume por parte de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. Parte de las palabras que ha emitido hoy el Tribunal Supremo Electoral, Tufí y Miriam, respecto a la situación de Jaime Dum y de Nueva Generación Patriótica. Tufí. Así es, Luciana. Miriam, las fechas que daba el vocal del Tribunal Supremo Electoral son las que seguramente se rebatirán o se discutirán por parte de los defensores de Jaime Dum, sobre todo. Y la gran pregunta es, a partir de ahora, ¿qué hará Jaime Dum? ¿Insistirá? ¿Qué pasará con Nueva Generación Patriótica? Estamos aquí en Santa Cruz ya con el vocero nacional de Nueva Generación Patriótica, Tito Ixen. Buenas noches, Tito. ¿Cómo está usted? Buenas noches a todo su canal, a Bolivisión y a todos los bolivianos. Bueno, ¿cómo asumen esta determinación? Habían vigilias esta noche, pero ¿qué van a hacer? ¿Ya parece cerrado el tema o van a insistir con algún recurso? Bueno, ese es un tema que lo debe definir el Comité Político Nacional, constituido por los presidentes departamentales y el presidente nacional del partido, y es una decisión que conjuntamente con el candidato Jaime Dum se debe tomar. Nueva Generación Patriótica es un partido serio, un partido de ciudadanos, un partido con profesionales que va a responder adecuadamente a este proceso, si se quiere, arbitrario, especial, en la cual han habido una serie de vulneración de derechos constitucionales y enunciados en la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Los recursos que va a plantear seguramente van a empezar, digamos, en cuanto termine la decisión del partido. Seguramente se analizará la decisión de un amparo constitucional que indudablemente repercutiría en un proceso de paralización del proceso electoral, como usted conoce. Pero no es NGP, es decir, Nueva Generación Patriótica, la que quiere perjudicar por ser, con este proceso, aparentar ser funcional al gobierno, que es como lo quieren hacer parecer los de la oposición funcional. NGP plantea o planteará este recurso siempre y cuando
lo decidan como la opción final para prevalecer los derechos de un partido que se ha construido en función a la libertad y a la democracia. Mientras tanto, la boleta vaya a entrar a impresión y por lo visto no estará la foto de Jaime Dun. ¿Qué pasará? ¿Se recuperará al anterior candidato? ¿Hay opciones que tienen de nombres? Usted sabe que el anterior candidato no puede, ser restituido en el cargo porque la ley lo impide. Hay que sustituir con otro nuevo que tenga todos los requisitos. Ese no es problema para NGP. Lo que pasa aquí por el problema es que no va a ir impreso en la papeleta y ese hecho desde ya constituye una ventaja-desventaja. Es decir, que nos va a permitir a los ciudadanos de NGP, a través del partido, tener una boleta en blanco y un candidato sin rostro. Así nos lleva esta democracia corrupta que ha permitido desaparecer carpetas, quiero hacer esta denuncia pública, y que ha desaparecido algunos de los requisitos de Jaime Dun que le permitieron para el señor periodista de la red que difundió la primicia en otra, que le permitió ordenar en la calle los papeles porque se perdieron los documentos. Usted sabe a qué me refiero y sabe a qué me refiero para no mencionar éticamente. ¿Qué documentos, si usted conoce? Varias carpetas se perdieron y varios de los y uno de los 11 requisitos. Entonces, pero ¿cómo se perdieron, Otito? ¿Cómo se pueden perder en manos del propio abogado? No se perdieron en manos del propio abogado. Sí. Las declaraciones que tenemos de don Jaime Dun es que se perdieron del TCE. Entonces, definitivamente no vamos a hacer problema por eso, porque ya el recurso está emitido, ya hay la inhabilitación y tenemos que mirar para adelante. Este es un partido que habla racionalmente y actúa en conformidad. Entonces, queremos plantear justamente un recurso que permita a los ciudadanos ser representados en las nuevas elecciones. Hay algunas fuerzas que lo invitaron a Jaime Dun a formar parte de ellas. El caso, por ejemplo, de la Alianza Libre. Branco Manicoví lo invitó directamente al conocer esta noticia. También hay otros partidos que tal vez les gustaría que esté. El caso del MAS, inclusive. ¿Qué piensa en relación a estas ofertas? ¿Son opciones? No son opciones porque NGP no es un partido tradicional. NGP, viendo lo que ha ocurrido, muestra al país, de frente, de cara al país, la intencionalidad que ha habido de los candidatos de eliminar a Jaime Dun, porque Jaime Dun es la propuesta contestataria de la nación. Un país federado, un nuevo pacto fiscal, una nueva constitución, la reforma, etcétera, etcétera. Por eso han eliminado. Es más, al único candidato cruceño en 50 años lo han eliminado. Entonces, definitivamente aquí hay interés partidario. No quiero mencionar el tema de la señora Copa porque cada maldad cae por su propio peso. No queremos mencionar las ofertas porque seguramente la libertad de la democracia le permitirá pues al señor Jaime Dun, si decide optar por adscribirse a otra propuesta política. Pero yo creo que él se va a mantener dentro de la estructura partidaria, analizará las ventajas y desventajas, porque no es la propuesta de Jaime Dun la que estaba en discusión, es la propuesta de Nueva Generación Patriótica que ha hecho a través del Tribunal Supremo Electoral para cambiar la historia de los bolivianos. Si él decidiera ir por otra fuerza política, ¿usted cree que el electorado lo apoyaría o más bien le sugeriría mantenerse más allá de que no esté su foto? Bueno, eso es simplemente presumir una situación que no se va a dar, porque él no va a ir como candidato a otro partido político porque se lo impide la ley electoral. Lo que sí puede ir invitado a un otro cargo, y para eso lo tenemos al propio NGP, que tiene las opciones mejores para que los otros partidos. Es más, el electorado sabe que no es solamente Jaime Dun el que está con la propuesta. Él es la voz del pueblo boliviano en este momento, en las redes sociales, en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos. Él es la voz de una nueva Bolivia, es el partido el que lo respalda, los ciudadanos son los que lo respaldan y van a respaldar cualquier candidato así no tenga rostro. Algunos analistas inclusive sugerían hoy que si él no está ya en esta elección pudiera optar, por ejemplo, por las regionales en La Paz, algún cargo como alcalde, como gobernador. ¿Usted qué piensa? Bueno, hay múltiples alternativas. Por ejemplo, si reformamos la Constitución, usted se ha puesto a pensar en que la crisis política de Bolivia, cada vez que se da un nuevo gobierno, se da porque no tienen una alternativa para sustituir ese gobierno. Se ha puesto a pensar en que una reforma a la Constitución podría generar un primer ministro. Se ha puesto a pensar en que Jaime Dun, acompañando al equipo, si es que fuera sustituido y no se diera la figura del amparo constitucional, puede seguir dentro del equipo de NGP. Esas son muchas de las posibilidades. Entonces hay que esperar justamente cuál es la decisión del partido.
Tito, finalmente hay quienes han cuestionado lo que consideran un nivel de improvisación de Jaime Dun al no haber reunido todos los requisitos a tiempo, de no haber contado con estas fechas que mencionó el vocal. ¿Qué piensa en relación a estas críticas que refuerzan la idea de improvisación? No es cierto, porque él presentó oportunamente sus documentos. Hay la solvencia 78-2089 y hay la reciente, que fue de fecha posterior, que ratifica el documento inicial de 4 fojas que el Tribunal Supremo Electoral no ha querido considerar en su oportunidad. Al hacer eso, el Tribunal Supremo Electoral está violando 6 derechos civiles y políticos por los cuales el ciudadano Jaime Dun podría acudir a una corte internacional para hacer prevalecer sus derechos civiles y políticos. Y no solamente eso, si paralizamos las elecciones, el culpable va a ser el Tribunal Supremo Electoral, porque la justicia puede fallar a favor de Jaime Dun porque las evidencias contundentes están en el certificado de solvencia emitido previamente. Bueno, le agradecemos por estar aquí en vivo esta noche, dándonos a conocer su idea en relación a lo que ha sido ya esta inhabilitación, Tito. Muchas gracias y queremos convocar a todos los ciudadanos bolivianos que no desesperen, que la propuesta sigue ahí. NFP es el partido y solamente el candidato es la voz. Gracias. Posición del vocero nacional de Nueva Generación Patriótica, Miriam, en relación a la inhabilitación de Jaime Dun. Muy bien, gracias. Yo quisiera también, y para que todos escuchen, conocer el parecer de un analista político muy respetado en nuestro país como es don Franklin Pareja, para saber, además de lo que acaba de preguntar, Tufi, ¿cómo estás, Franklin? Buenas noches. De esta improvisación que posiblemente ha presentado el candidato, ¿a quién le va a beneficiar el hecho de que Jaime Dun ya esté fuera de carrera? Hola Miriam, buenas noches a ti, tu equipo y todos quienes tienen la gentileza de vernos. Mira, Jaime Dun hoy por hoy ha crecido de una forma exponencial y aunque parezca que todo esto es en perjuicio suyo, yo te diría que probablemente es muy beneficioso desde una perspectiva política, porque lo ha posicionado como una opción y como una alternativa, porque muchos de los candidatos que hoy por hoy están terciando en esta elección no necesariamente son alternativa y la población no los ve como alternativa. En cambio, Jaime Dun, que mantiene un discurso nítidamente liberal, es la contracara del estatismo. Y probablemente esto que le está pasando hoy, que seguramente es un trago muy amargo, políticamente puede ser altamente rentabilizado si Jaime Dun no se precipita, si Jaime Dun no se acomoda rápidamente en otra fuerza y si Jaime Dun piensa en grande y en un proyecto para precisamente no volver a atravesar estas penurias. No obstante, es importante calibrar que definitivamente en este momento hubiera generado un desorden quizás en la competencia, dado que está muy reñida, está muy fragmentada, pero es una incógnita, porque en definitiva, así como está creciendo rápidamente y de forma exponencial, podría ser la gran sorpresa y el gran campanazo de la elección. Franklin, y ahora con esta determinación, ¿crees que ese voto, ese electorado que, dices tú, ha tenido un crecimiento exponencial, Jaime Dun como imagen, se irá con él si es que él logra enfilarse hacia otro partido, otra alianza, o es que ese voto va a quedarse con NGP, que bueno, entiendo, verán otro candidato si es que así se puede? Mira, NGP no tracciona voto, porque cuando se hicieron estudios, que recientemente se hicieron estudios y no estuvo presente Jaime Dun porque no está inscrito, entonces ahí salió NGP con un valor de intención muy bajo. Eso significa que NGP sin Jaime Dun no tracciona voto. Por lo tanto, el que realmente jala y el que tiene peso específico para tener en este momento un caudal de voto relativamente interesante es él, es la persona. Entonces, aquí hay un problema. Jaime Dun tiene una presencia competitiva importante, pero no tiene un partido con estructura competitivo. Entonces, si él se fuera a otra opción, probablemente le insuflaría algo de fortaleza si toma una decisión de corto plazo. Pero si toma una decisión de mediano y largo plazo,
puede construir en base a todo esto que le ha sucedido, pero que lo ha posicionado a nivel nacional de una forma, yo creo, inédita, porque hasta el último minuto ha seguido batallando y ha ocupado prácticamente el foco de atención de la agenda política electoral. Y eso, en términos obviamente de difusión, ha sido la mejor y mayor propaganda que ha podido tener, que si lo capitaliza no rápidamente, sino en proyección, puede haber cosas muy interesantes en el corto o mediano plazo. A ver, cuando escuchamos a don Tito Ibsen decir que el candidato solo es la voz para ver qué es lo que va a hacer ahora NGP, a ver, pensando, encubrando un poco, posiblemente un Jaime Dunn dentro de NGP, pero como ministro, ¿cómo lo ves tú, Franklin? Es una decisión de Jaime, ¿no? Yo creo que él es competente, por lo menos ha mostrado de cara a la población y de cara a su electorado eso. Tiene un perfil de una persona competente, que goza de credibilidad, pero sobre todo algo muy importante y estructural, querida Miriam, la contracara del estatismo. Todos estos 20 años vienen arrastrando una política hiperestatista, hipercentralista, hiperpresidencialista que nos ha llevado a muy malos resultados. Hoy por hoy estamos como uno de los países más corruptos del mundo, más inseguros del mundo, poco Estado de Derecho, no hay seguridad jurídica, y Jaime Dunn ha construido su mensaje, su visión programática en función de este déficit de institucionalidad en el plano económico y en el plano también de la institucionalidad constitucional. Entonces, ha avanzado mucho, pero no le dejan competir. Y como todo, pues no dejarle competir puede tener una fundamentación legal, pero desde el punto de vista ya no legal no parece ser justo, y eso puede darle unos réditos, quizás no ahora, pero un poquito más adelante. La dirigencia de NGP, Franklin, hace instantes nos decía o hacía alusión a lo siguiente: hay intereses partidarios en esta determinación que se ha tomado el Tribunal Supremo Electoral. El tribunal, por otro lado, ha dado una explicación técnica del por qué se ha inhabilitado y por qué otros candidatos sí han cumplido con todos los requisitos. ¿Qué piensas de esto? ¿Habrá alguna intención? El gran problema, Luciana, es que el Tribunal Supremo Electoral tiene muy poca credibilidad, igual que la mayor parte de las instituciones del Estado. Y tiene poca credibilidad por sus actuados, es decir, por todo lo que viene haciendo. Y por último, inclusive ha demostrado que ni siquiera tiene la capacidad de poder gestionar adecuadamente todo el proceso electoral, porque ni siquiera tiene la última palabra que le han arrebatado las salas constitucionales y el Tribunal Constitucional. En esas condiciones es muy endeble todo lo que dice el Tribunal Supremo Electoral, donde inclusive hubo momentos de contradicción entre vocales. Entonces, si hay partidos que están interfiriendo, que además por debajo están, digamos, saboteando la posibilidad de que Jaime Dunn sea candidato, no lo sabemos. Eso es un rumor, y sobre rumores no podemos hacer afirmaciones con certeza, pero ciertamente es un candidato que incomoda, es un candidato que preocupa y es un candidato que tiene un gran potencial para traccionar voto probablemente de muchos de los actuales competidores que con todo el esfuerzo que hacen no logran superar la banda del 20%. Franklin, buenas noches. Jaime Dunn era el outsider que ha existido en otras elecciones de países vecinos, desde Argentina hasta El Salvador, bueno, países más cercanos, también Colombia, ¿o no era el outsider de esta elección? ¿Hay algún outsider todavía en este escenario de 40 días que vienen? Y en todo caso, ¿candidato a alcalde el próximo año o gobernador podría ser una opción? Hola Tufik, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Mira, yo no lo veo como un outsider, porque ¿qué es un outsider, no? Es aquel que no tiene absolutamente ningún vínculo con el circo de producción política, con el circuito de producción política. Y Jaime Dunn, de una u otra forma, ha tenido contacto con la vida política, ha tenido funciones en la vida política, porque si no quieres tener pasado político, tienes que venir del futuro.
Entonces, todos tienen una estructura. Lo que pasa es que no ha sido un actor político, ¿te das cuenta? Una cosa es tener pasado político y otra cosa es ser actor político. Y Jaime no ha sido un actor político. Ha estado vinculado a la política, habla de política, analiza políticamente la economía. Es una persona que tiene un perfil más técnico, ha tenido funciones en el Estado, lo cual ya no le da ese perfil de outsider. Pero obviamente no ha sido un actor político central, nunca se ha presentado a un proceso electoral, nunca ha competido en las lides, digamos, de diputaciones, en fin. Entonces, eso es lo que le descontamina de tener un pasado fuertemente político y muy vinculado a la política, que es diferente. Ahora, si él quiere ser alcalde, gobernador, ministro, son decisiones personales. Yo lo que veo es que Jaime, en este momento, que debe ser duro para él, de todas maneras, está recibiendo un gran capital intangible que es posicionamiento político, proyección política, que si juega sus cartas de forma inteligente, interesante y no de corto plazo, puede dar un salto importante, porque yo creo que esta vez va a haber una jubilación de muchos políticos que están en la última recta y probablemente este sea su último intento. Entonces el 2030 realmente va a haber una renovación, porque ya casi pues biológicamente es el término para muchos de los competidores actuales. Ahora, ¿qué tiene que hacer en el corto plazo Nueva Generación Patriótica sin la foto de Dunn como candidato presidencial y teniendo ya al vicepresidente Uriona, que también no es muy conocido en el escenario político? Le quedan 40 días a esta fuerza política. ¿Qué tendría que hacer? ¿Buscar a quién? Bueno, si no interponen un recurso ante el Tribunal Constitucional, lo cual nuevamente pondría en incertidumbre el proceso electoral, lo que tiene que hacer es buscar un prospecto altamente competitivo que pueda cubrir ese espacio tan grande que está dejando Jaime Dunn y que lógicamente es muy difícil que en poco tiempo lo construya o lo obtenga. Si va por la vía legal, va a perturbar el proceso mismo, pero de todas maneras ir a una elección en estas condiciones ya es una señal de que probablemente no va a tener todas las de ganar, porque ha habido un compromiso político de los prorrogados de no perturbar y no recepcionar más impugnaciones. Entonces parece que no tienen salida, lamentablemente. Digo lamentablemente porque siento que una voz liberal no tenga presencia y no da nitidez, porque todos los candidatos en alguna medida tampoco es que tengan un discurso completamente diferenciador. Entonces tienen que buscar, no sé si encontrarán. Sin Jaime Dunn, Nueva Generación Patriótica tiene muy poco fuelle y podrían perder la sigla y básicamente este proyecto quedaría trunco, muerto, prácticamente sin haber nacido. Franklin, gracias por tu análisis, gracias por tu presencia esta noche aquí en vivo. No, pues las gracias a ustedes. Un gran saludo.